¿Habló Cristina? En realidad no habló, escribió. Vamos de mayor a menor. Solo 3 menciones personales en la carta. Y digo personales como le gusta gesticular a ella, entre comillas, porque hay una persona de este mundo y 2 del orden sobrenatural. El de este mundo es el villano invitado permanente que siempre tuvo Cristina, que es Héctor Mañeto. Mención específica tanto a él como al grupo Clarín. Y por otro lado, 2 menciones a 2 personas, pero del orden sobrenatural, Dios y la Virgen. ¿Por qué es tan importante en el relato cristinista el papel de los medios de comunicación que los ubica varios escalones por encima de cualquier otro actor de la oposición? Fíjense que en el caso de los medios de comunicación en particular, Cristina menciona el nombre de Héctor Mañeto, pero en el caso de cualquier otro de los actores de la oposición, no hay ningún nombre propio asociado a ninguno de ellos. Habla del Fondo Monetario, no hay mención ni a Georgieva ni a ningún otro funcionario. Habla del Partido Judicial, tampoco hay menciones específicas de ningún juez en particular. Habla de Cambiemos y de Juntos por el Cambio, pero no hay tampoco ningún tipo de referencia ni a Macri ni respecto a ninguno de los diferentes líderes que hoy están pujando dentro de la interna de Juntos por el Cambio, ya sea Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich. Más aún, en el caso del Partido Judicial, inclusive hasta les baja el precio más que a los otros actores de la oposición. Hay una referencia específica a que el Partido Judicial es una fuerza de tareas, una task force de Juntos por el Cambio. Y si hay algo que retrotrae la mención de alto voltaje a una fuerza de tareas, a una task force, son a los oscuros días del proceso militar que gobernó y guió los destinos de la Argentina entre el año 76 y el 83. El papel de los medios de comunicación es central en el relato cristinista. Ya no hace falta generar ningún golpe de Estado ni tocar la puerta de los cuarteles para deponer un gobierno democrático. Eso ya no se usa más. Basta con operaciones de prensa, de engaño, y de alguna forma esa es la interpretación con la cual ella aborda algo que nunca explica, que es el triunfo de Cambiemos de Mauricio Macri por vía de las urnas en las elecciones de 2015. Fue de alguna forma una suerte de engaño y ella inclusive en su carta introduce una palabra que es la de fachada de sistema democrático. Bueno, ahí el papel, justamente, ¿cómo se puede montar una fachada? El papel de los medios de comunicación es central dentro de este relato. Hay una suerte de engaño y ¿quién si no es el principal generador de engaños y de noticias falsas sino Héctor Mañeto y el grupo Clarín? Cambian los actores y cambia la época, pero Cristina igualmente se inscribe dentro de la tradición de autores como Leonardo Fabio, que en ese espectacular documental Sinfonía del Sentimiento de alguna manera presenta a un héroe luchando contra las fabulosas fuerzas de la oligarquía. En este caso, esto ha tenido una evolución y por supuesto
como decía al principio, no aparecen los actores, por ejemplo, el caso de todos los actores de origen militar, sino más bien actores de época que tienen que ver. Generalmente es un banquete donde los convidados suelen ser siempre los mismos. Por un lado, el jefe, el gran director de orquesta en la punta de la mesa, que es Héctor Mañeto, y por el otro lado, invitados permanentes donde aparece el Fondo Monetario, los medios de comunicación, el Partido Judicial, Juntos por el Cambio, antes Cambiemos, pero de todas maneras siempre es el relato, en este caso de una heroína, luchando contra todas estas fuerzas poderosas. En la lucha todos tenemos un puesto, y en esta lucha está abierta contra el ser o no ser de la patria. Mi conciencia de ciudadana y de argentina se ha sublevado ante la patria vendida y vilipendiada año tras año, gobierno tras gobierno, vendida a apetitos por años de un capitalismo sin patria ni bandera. Al igual que Francis Fukuyama plantea la idea del fin de la historia, localizado en particular en el año 1989 con la caída del muro de Berlín y el triunfo del sistema de democracia liberal, los ideales de la Revolución Francesa, como que la humanidad no se iba a poder desarrollar políticamente por otros ejes que no fueran estos. Era el máximo nivel de evolución política posible. Eso es el fin de la historia. Bueno, Cristina se ubica en un mismo plano que Fukuyama y lo hace puntualmente, su referencia es el año 2015. Ella hace mención a un concepto en la carta que es el de democracia económica. De alguna forma, ese concepto tiene implícito un reconocimiento a la conquista de la democracia política y, si bien ella no lo explicita en la carta, un cierto reconocimiento, por supuesto, al papel histórico jugado por Raúl Alfonsín. Y al mismo tiempo tiene una crítica implícita a todo el proceso vinculado a los años 90. Si la democracia económica se conquistó en 2015, pues hay una crítica implícita a todo el proceso vinculado a los 90 y al final de un episodio que ella misma también menciona en la carta, que es el Big Bang, la explosión de 2001. Democracia política, democracia económica a la par de social. Era el fin de la historia nuestro de acuerdo a la visión kirchnerista. Cristina, gran pichona de Fukuyama. Hasta ahí todo bien, pero en esta interminable saga histórica de lucha entre el bien y el mal, en 2016 se volvería a abrir la caja de Pandora del endeudamiento, de nuevo volver a la relación con el Fondo Monetario y la pérdida en definitiva de lo que ella plantea en la carta, que es de la democracia económica / social. Y aquí donde aparece el principal agujero negro del relato cristinista, que es lo que ella no pudo resolver nunca ni terminar de aceptar, que es supuestamente el fracaso justamente prematuro, inesperado de Macri. Todos los actores del sistema político esperaban que el proceso macrista se extendiera hasta 2023. Bueno, ella nunca terminó de aceptar lo que en definitiva era ella misma quien venía a reponer, a restituir las condiciones de ese proceso, de ese fin de la historia que ella localiza en el año 2015. Pero ya vemos el saldo de este proceso. 110% de inflación anual, ni hablar en el caso de alimentos y bebidas mucho mayor,
y después una pobreza galopando por encima del 40%. En este caso, los resultados de su gestión están mucho más localizados del lado de la gestión de las fuerzas del mal que del bien dentro de lo que es su esquema y su relato. Más aún, Macri le termina entregando el gobierno con 50 puntos de inflación e índices de pobreza que están por debajo de los actuales de la gestión donde ella es vicepresidenta. Y es aquí, amigos, donde vuelvo a donde empecé, a la alusión a los 3 nombres propios que Cristina explicita en su carta. Uno del orden terrenal, Héctor Mañeto, y los otros 2 del orden sobrenatural, que son Dios y la Virgen. El atentado que sufrió Cristina en la puerta de su casa y la mención que hace estos 2 personajes del ámbito sobrenatural le abren la puerta a Cristina para ubicarse en un plano similar al que podría ubicarse un Perón volviendo de la muerte, diciendo de que en los años 70 él volvió como prenda de unidad y ubicándose en un plano de sacrificio personal que a la postre terminó siendo inútil. En ambos casos, el resultado tanto de la vuelta de Perón como del regreso de Cristina Kirchner fue la pérdida de democracia económica / social y en última instancia política, como ella misma también lo está explicitando en la carta a partir del suceso sufrido por ella en la puerta de su casa y todos los otros elementos que menciona, donde habla en particular de fachada de sistema democrático. O sea, en 2016 se pierde la democracia económica / social, ellos no la pueden restituir y finalmente el resultado de este proceso es que también estamos en este momento dentro de un sistema que está funcionando como fachada de sistema democrático y con un poder judicial, un partido judicial más bien, que es una herramienta, una fuerza de tareas de Juntos por el Cambio. Así como un Perón volviendo de la muerte reconocería lo impotente que fue para poder corregir el destino final que sufrió el proceso peronista de los años 70, bueno, Cristina en un mismo plano lo está haciendo desnudando y confesando su impotencia en esta carta y de alguna manera pudiendo cerrar esto y justificando su papel en la historia en términos de un sacrificio y de una lucha contra esas fuerzas fabulosas como lo hacía Leonardo Fabio en sus películas, esas fuerzas fabulosas de la oligarquía. Bueno, en este momento, en esta circunstancia histórica, Cristina fue doblegada por ellas, así como lo fue Perón durante los años 70. ¡Qué ironía del destino! Con esta confesión de impotencia de Cristina, de alguna manera ella se termina reconciliando con el león herbívoro que no pudo evitar la catástrofe de los años 70. Pensar que cuando le fueron a pedir unos pesos para ese monumento a Perón que terminó inaugurando Macri en aquel acto ahí en la zona de la aduana, Cristina le dijo a quienes fueron a hacer esa gestión: para ese viejo de mierda no hay un peso. Pérdida de democracia económica, social y ahora democrática. De nuevo, ambos hermanados y volviendo al kilómetro cero del peronismo. La idea que ronda en ambos casos y donde ella se está prácticamente equiparando con aquel Perón, el león herbívoro, que vuelve en los 70 después de su exilio en Madrid, es similar.
Y al igual que Perón, que no fue capaz de poder corregir el destino de debacle y de catástrofe del proceso que lideró el peronismo desde principios de los años 70, bueno, Cristina igualmente también está desnudando su impotencia y su incapacidad para poder corregir esta alianza, esta especie de confabulación, de complot entre fuerzas del mal fabulosas, lideradas por Héctor Mañeto en este caso. La confesión de impotencia es total. En la carta de Cristina no hay ningún tipo de mención explícita respecto a sus próximos movimientos y menos respecto a nombres propios, unción de algún sucesor. Yo lo que creo sí que en la carta hay referencias implícitas que pueden dar pistas respecto a los próximos movimientos de Cristina. Después del fracaso rotundo de esta experiencia, de esta vuelta y de unción de una figura muy cercana a ella en algún momento como Alberto Fernández, yo creo que hay que descartar la posibilidad de que ella eche mano nuevamente a un recurso de este tipo. Más bien, si hay algún tipo de acción política, ello va a tener que ver más bien con un programa de resistencia acotado a la provincia de Buenos Aires y en particular vinculado a un nombre propio con el cual ella siempre ha dado muestras de tener reconocimiento y sintonía ideológica y programática, que es Axel Kicillof. Me parece que no se puede esperar en el plano de acciones concretas en términos políticos de influencia de Cristina más que a la preservación de la capacidad de fuego del kirchnerismo y del peronismo bonaerense en particular en la provincia de Buenos Aires. En el plano general, yo creo que, y por eso hago mucho hincapié en sus dos referencias sobrenaturales de la protección de Dios y la Virgen que tuvo en la puerta de su casa en aquel episodio del año 2022, no se puede esperar más que una Cristina que se ubicó en un papel, en un rol equivalente al de San Juan Apóstol en el año 98 después de Cristo, cuando el emperador romano Domiciano mandó a quemarlo en la hoguera y justamente por una protección sobrenatural como la que alude Cristina en la puerta de su casa, se terminó salvando, retirándose a la isla de Patmos y, entre otras cosas, por ejemplo, fue uno de los referentes de la primera iglesia católica que terminó transcribiendo comunicando los términos de un libro importantísimo en la Biblia, que es el Apocalipsis. El emperador Domiciano manda freír vivo a San Juan Apóstol, pero Dios lo protege y Juan sale milagrosamente vivo de la gran olla. Asustado, el emperador decide no hacer otro intento de matarlo. En cambio, lo exilia a la isla de Patmos. Dios aún tenía una importante y última misión para su discípulo amado. Solamente los santos, y por eso no fue casual mi referencia, son quienes gozan de protección sobrenatural, y justamente Cristina me parece uno de los elementos fundamentales de su carta, está aludiendo a una protección de esa naturaleza. Yo creo que es desde ahí donde ella va a ejercer su influencia política, que es más bien ser una referencia ideológica, y por eso me parece que es totalmente consistente este plano donde ella se ubica hoy, donde hace, por un lado, la referencia esta sobrenatural y la natural vinculada a un programa de gobierno, referencia ideológica.
Me parece que ahí esas son las dos pistas que nos da en esta carta. Referencia ideológica, programa de gobierno y en particular si podemos esperar algún movimiento muy concreto, ahora en lo más táctico de corto plazo, tiene que ver con proteger sus intereses políticos en la provincia de Buenos Aires. Pero me parece que la clave fundamental para leer esta carta es ella ubicándose en un papel, en una zona prácticamente profética, así como fue San Juan Apóstol respecto al primer cristianismo en aquel momento. Profetización y protección de intereses políticos de corto plazo y puntuales en la provincia de Buenos Aires, quizás apostando a incubar una figura política con proyección a futuro como podría ser Axel Kicillof. Por supuesto que esto puede comprender el impulso y el planteo de una candidatura testimonial o conceptual como podría ser la de Guado de Pedro a nivel nacional. Un candidato prácticamente que no tiene ningún tipo de visibilidad y que uno, si puede pensar a corto plazo, cuánto puede despegar y encima aplastado por semejante fracaso. Cuando hablan de Guado de Pedro tendría que ser Superman para poder quebrar este saco de plomo que tiene encima, que fue la gestión de Alberto Fernández en tándem con Cristina Fernández, y del cual no solo eso, sino de que hasta Guado de Pedro ha sido ministro y vale lo mismo para Sergio Massa, ministro de Economía, en el caso del ministro del Interior. Cualquiera de ellos, cualquier personaje del gobierno va a tener que cargarse la defensa de una gestión que no ha tenido resultados prácticamente en ningún plano. Mi pálpito, mi inquietud puede tener que ver con que el candidato termine siendo alguien que en definitiva tenga una flexibilidad para no tener que defender los resultados patéticos de esta gestión. Alguien, por ejemplo, que el único que hoy estoy visualizando, que tiene las manos libres para emprender una misión de este tipo y además que tiene un optimismo ya prácticamente químico grabado en su ADN, es Daniel Scioli. O tiene que ser alguna figura similar que provenga de los márgenes, así como en una de esas en su momento fue el propio Néstor Kirchner. Tiene que ser un gobernador que surja o algún intendente de los márgenes y que no tenga que cargarse, que no nazca muerto prácticamente con la mochila de plomo de los resultados de estos 4 años que no son injustificables y solamente Cristina puede defender y justificar en el plano de un sacrificio que hizo y que llegó hasta el punto de tener una pistola en la cara en la puerta de su casa.